Libro 1. Capítulo 3. Ratas gigantes. Parte A. 2 noches después de la desaparición de Skinner, ya de madrugada, se dirigía a su casa el médico de Podbourne en un cochecito que le servía para visitar los enfermos que residían apartados de Hanky. Todas las noches visitaba el doctor a uno de sus pacientes, poco notable, por cierto, en nuestro curioso mundo, y acabada la tarea, volvió a casa rendido y soñoliento. Eran ya las 2 de la madrugada. La luna en cuarto menguante se levantaba perezosamente sobre el horizonte, y una niebla gris apagaba los contornos de las casas, sumiéndolas en esa tenue vaguedad que no permite distinguirlas. El doctor iba solo, pues su cochero se hallaba enfermo en cama, y a tales horas y por semejantes lugares no se veía más que el matorral que limitaba el camino, lleno de misterio, y sobre el que arrojaban su luz amarillenta los farolillos del coche. Ni se oía otra cosa que las pisadas del caballo y el rechinar de las ruedas. En el animal confiaba el doctor como en sí mismo, y, por lo tanto, no hay que maravillarse de que el buen Hipócrates se entregara plácidamente al sueño. Pero ya saben ustedes lo que es el sueño cuando vamos marchando en carruaje. Las ideas se desvanecen poco a poco, la cabeza se inclina, moviéndose a compás de las ruedas, la barba está a punto de tocar el pecho. Una violenta sacudida hace de pronto levantar la frente, los párpados se abren con expresión de susto. ¿Qué ha sido eso? El viajero mueve entonces las bridas y forma el propósito de no dormirse, diciendo «¡Caballo!». Pero al doctor de Podbourne no le ocurrió solamente esto, le ocurrió algo más. Y fue que le pareció oír un agudo y lastimero grito a su lado, el cual le hizo estar por unos instantes bien despierto. De sus labios salieron algunas injustas palabras de reprensión para el caballo, pero miró alrededor del coche. Al doctor no le cabía duda en haber oído un grito, un chillido, que podía ser de un zorro o de algún conejillo atrapado por un hurón. ¿Qué había sido? «¡Caballo!», volvió a repetir. El doctor creyó, por fin, que la imaginación era la única culpable. Prestó de nuevo atención y, no oyendo nada, se encogió de hombros y excitó al caballo a apresurar la marcha. Pero ¿había algo realmente? Él llevaba la impresión no sólo de haber oído, sino de haber visto que por entre el matorral asomó una cabeza muy grande, con orejas redondas. «¡Qué cosa más ridícula! ¡El miedo!». El doctor miró otra vez y nada, no vio nada. «¿Habráse visto majadería?», murmuró. Pero, no obstante el convencimiento de que sufría una pesadilla, el doctor vigiló atentamente, excitó nuevamente al caballo con la palabra y con el látigo y volvió a mirar hacia el matorral. La escasa luz del farol por una parte y la niebla por otra no le permitieron distinguir nada. Claro es que ya no había que pensar en dormir. Iba demasiado preocupado, y la razón de que de haber alguna cosa anormal se hubiera espantado el caballo no bastó para aplacar la profunda excitación de los nervios del doctor. De pronto oyó muy distintamente como si alguien corriera detrás del coche. No quiso dar crédito a sus oídos y miró por todas partes, pero no pudo ver mucho. Precisamente en aquel momento el camino describía una pronunciada curva. El doctor fustigó al caballo y volvió a inspeccionar a derecha e izquierda. Entonces distinguió en la faja de luz que proyectaba el farolillo el lomo arqueado de un animal gigantesco que no pudo conocer, pero que avanzaba a grandes y convulsivos saltos. Al hacer más tarde el relato de estas aventuras, afirmó después el doctor que en aquel momento se reprodujeron en su memoria los cuentos de brujas, pues lo que había visto era enteramente distinto de cuantos animales conocía, y que, temiendo que se asustara el caballo, les refrenó instintivamente. Como hombre reflexivo y observador, se preguntaba a menudo si el noble animal podía continuar tan sosegadamente sin darse cuenta del peligro. El doctor acababa de atravesar una cerca cuando el monstruoso animal, que ya estaba muy próximo al coche y que no era otra cosa que una rata gigantesca, saltó sobre una rueda del cochecillo.
el monstruo pasó a los ojos del doctor desde la vaguedad de la niebla a la luz del farol, que dio de lleno en su cuerpo. Entonces pudo ver una cabeza que se aguzaba por la parte anterior hasta concluir en un hocico en punta, unas orejas redondeadas, unos ojos vivísimos, centelleantes y ansiosos, y un cuerpo largo, muy largo, extraordinariamente movible. Pero lo que más atrajo la atención del médico fue la membrana interdigital de que se hallaban provistas las patas del monstruo, que no diputó como trata por su excesivo tamaño. El caballo se encabritó, y por un momento se produjo en aquel pequeño espacio una gran confusión y no poco ruido con el chillar del roedor, el crujir del carruaje, el restallar del látigo y los gritos del doctor. La lucha fue enconada y rápida como un relámpago. El agredido se puso en pie, dio un grito a su caballo y descargó sobre la rata un tremendo latigazo. Esta se desvió por la impetuosa fuerza del golpe, y el médico se ensañó con ella, sin observar que una segunda rata había logrado encaramarse a una de las varas del coche y hacía presa en el cuello del bruto. El doctor vio cómo su enemigo se hundía de nuevo en la sombra. Entonces soltó las riendas y miró hacia atrás, tratando de descubrir si algún otro de aquellos animales le perseguía. El caballo piafaba, botaba de dolor, haciendo brincar desacompasadamente el carruaje. Hubo un instante frenético en que todo anduvo saltando violentamente. Luego el caballo emprendió una velocísima carrera, entrando a poco en Hanky. Allí cayó el noble bruto para no levantarse más, volcando el coche. Nadie sabe cómo pudo ocurrir esta extraña caída. No es fácil averiguar si el caballo tropezó o si la rata, al colgarse de su cuello, le cortó alguna arteria importante que debilitara sus fuerzas. Ni el doctor sabía que él mismo se hallaba herido en un hombro. No lo supo hasta que entró en casa de un alfarero de Hanky y mucho menos recordaba el momento en que fue mordido, aunque la herida era de bastante importancia. Solo recordaba que al llegar frente a la casa del alfarero se encabritó el caballo, que él saltó a tierra y que vio venir en dirección suya, como una flecha, otra de las enormes ratas que saltó sobre la rueda del coche. Tan rápidos fueron las impresiones recibidas por el doctor. Yo, por mi parte, creo que el caballo, al levantarse sobre sus patas traseras, llevaba aún la rata colgada al cuello, y que el peso de ésta le hizo caer de costado, volcando el ligero carruaje. El doctor debió de adivinar el peligro y se echó al suelo instintivamente. En el momento del vuelco cayó a tierra uno de los faroles, rompiéndose la lámpara e inflamándose el petróleo. Esto fue lo primero que vio el alfarero, pero ya había oído el ruido producido por la aproximación del doctor y los gritos de éste. A tal estrépito, seguido casi inmediatamente del vuelco del coche, el alfarero saltó de la cama y miró a la calle, en el momento mismo en que el petróleo inflamado se desparramaba por el suelo, elevando llamas deslumbrantes. Según testificó el buen hombre, la claridad era mayor que la de la luz del día. Permaneció mudo, con la vista fija en aquel espectáculo que más tenía de pesadilla que de realidad. La silueta del doctor danzaba delante del fuego, enarbolando y haciendo girar rápidamente el látigo. El caballo coceaba en la agonía medio oculto por la brillante llama y con el tenaz roedor aún agarrado al cuello. Más allá, en la oscuridad, junto al muro de la iglesia, brillaba siniestramente los ojos de otro de aquellos monstruos, y sobre el mismo muro, arañado incesantemente, se destacaba otro terrible bulto negro cuyos ojos parecían dos luces rojas. Ya conocen ustedes la expresión ansiosa y penetrante de una rata hambrienta, con aquellos dos dientes agudísimos y aquellos ojos vivos e implacables. Y pueden ustedes imaginar qué efecto producirían en el ánimo del alfarero aquellas ratas inmensas, agrandadas aún más por la oscuridad y el miedo, por el brillo intermitente de las llamas y por el estado soñoliento del espectador. El médico aprovechó un respiro para acercarse a la puerta de la casa y aporrearla con la contera del látigo. El alfarero no quiso abrir hasta ir acompañado de una luz, y este retraso, dadas las peligrosas circunstancias de aquel momento, se lo censuran algunas gentes con dureza. Yo no me atreveré a censurarlo mientras no conozca mejor y, prácticamente, mi propia valentía en circunstancias análogas.
El doctor rugía mientras tanto y llamaba desesperadamente, y lloraba de espanto, según confesión del alfarero, cuando éste abrió la puerta. —¡Cierra! —gritó el doctor. —¡Cierra! Ni siquiera pudo decir «cierra la puerta». Le faltaron los alientos. El alfarero cerró y el recién llegado hubo de sentarse antes de subir la escalera. No sé lo que son —dijo el médico desplomándose sobre la silla y recalcando la palabra son. No sé lo que son. El alfarero quiso llevarle whisky, pero el doctor se negó a quedarse sin luz, y pasó aún mucho tiempo antes de que el molido visitante pudiera subir la escalera. Cuando se extinguió el fuego de la calle, se asomaron las ratas al coche y la emprendieron con el caballo muerto. Le arrastraron a lo largo del muro hasta el tejar, y allí le devoraron hasta saciarse sin que alma viviente se atreviera a molestarlas. Al día siguiente llegó Redwood a casa de Bensington a las 9 de la mañana, llevando en la mano la edición segunda de 3 periódicos de la noche. Bensington se hallaba engolfado en profundas meditaciones sobre las olvidadas páginas de la novela más sensacional que el bibliotecario de Brompton Road había podido encontrarle. Al entrar su amigo levantó la cabeza y preguntó: ¿Hay algo nuevo? —Algo. 2 hombres heridos por las avispas. —¿Dónde? —En los alrededores de Chartham. Debían permitirnos quemar aquel maldito avispero. Ellos mismos tienen la culpa de sus heridas. —Sí, señor, ellos tienen la culpa —asintió Redwood—. Pero ¿ha sabido usted algo respecto a la venta de la granja? La agencia de arriendos es una cosa que traga, que es una bendición. Dice la gente que lo primero de todo es la casa, su propia casa, y no quiere comprender que haya que tomar una medida decisiva. Yo dije en las oficinas que el asunto era de vida o muerte. ¿Y sabe usted lo que me respondieron, así, entornando los ojos? ¿Que por qué no dábamos los otros 5.000 francos? Le digo a usted que antes de ceder a lo que pretende la imbecilidad de aquel hombre odioso, preferiría vivir con el mundo lleno de avispas. Le aseguro a usted que... Redwood interrumpió bruscamente el discurso, sin duda, porque lo poco delicado de las palabras que iba a pronunciar estropearía la hermosa sentencia que le bullía en la mente. Bensington dijo entonces: «Es que el día menos pensado puede ocurrir que una de esas avispas...» «Las avispas no tienen peor idea de la utilidad pública que una agencia de arriendos», interrumpió Redwood. Y luego volvió a su interminable perorata. Habló de las agencias, de los procuradores y otras gentes de esta laya, diciendo injustamente que muchas de esas personas hablan de negocios y cálculos a su modo y manera. De tantas cosas torcidas como hay en este torcido mundo, la que me parece más deforme y contrahecha es que fundemos en un doctor o un soldado el valor, la virtud y la honra, y que, en cambio, de un procurador o un agente de arriendos no podamos esperar otra cosa que una imbecilidad grosera, voraz y formidable. Redwood, extraordinariamente excitado, se aproximó a la ventana y quedó un instante como distraído con el movimiento de Sloane Street. Bensington había dejado la famosa y sensacional novela sobre la mesita que le servía para sus experimentos. Después cruzó ambas manos y quedó mirándoselas con profunda atención. Pasado un momento dijo: «Y dígame usted, Redwood, ¿se habla mucho de nosotros?» «Sí, es decir, no tanto como yo esperaba». «¿Y no se nos denuncia?» «Nada, no, señor. Pero tampoco apoya en los periódicos lo que yo indico que debe hacerse. Ya sabe usted que he escrito a The Times, explanando todo el asunto». «Nosotros recibimos Daily Chronicle», dijo Bensington. «Sí, pero The Times publica sobre esta cuestión un larguísimo artículo, por cierto, admirablemente escrito, proclamando el statu quo. El artículo, como es natural, no lleva firma, pero parece escrito por una persona importantísima. En él se habla como si su autor estuviera bajo la presión de un terrible dolor de cabeza. Nada de aspavientos, nada de excitaciones violentas. Se llenan columnas y columnas sin dar aparentemente al asunto la menor importancia. Pero, continuó Redwood, acercándose misteriosamente a Bensington, hay que leer entre líneas, amigo mío, y leyendo entre líneas está clarísimo que The Times considera inútil empequeñecer la cuestión y cree que se debe hacer algo inmediatamente.
como que en el artículo se ve muy bien la mano de algún encumbrado político. Y mientras tanto, dijo preocupado Pensington, esta enormidad se extiende en todas las formas de un modo desagradable. Justamente, muy desagradable. Sería cosa de maravillarse si Skinner hubiera tenido razón en lo de las ratas. No, por Dios, eso sería demasiado. Y Redwood fue a colocarse junto a la silla de Pensington. Y, entre paréntesis, dijo bajando mucho la voz y señalando la puerta de la estancia, ¿qué piensa ella? ¿Quién? ¿Mi prima Juana? No sabe ni una palabra, ni relaciona los hechos con nosotros. No quiere ni siquiera leer los artículos. Cuando ve que en ellos se habla de avispas gigantes, dice que no tiene paciencia para leer el periódico. Pues eso es una verdadera fortuna. Yo supongo, dijo gravemente Pensington, que su señora de usted... Lo mismo que la prima Juana. Precisamente ahora está atareadísima con el chiquillo. Ya sabe usted que ella le vigila. ¿Y sigue creciendo? Muchísimo. Imagínese usted. 41 onzas en 10 días. Pesa ya cerca de 28 kilos y solo tiene 6 meses. Es alarmante. ¿Está fuerte y bueno? Como un toro. La nodriza le tiene que dejar a veces porque le muele materialmente a patadas. Vamos, es cosa que hará época en los anales del crecimiento físico. Ya sabe usted que todos los vestidos hemos tenido que hacérselos nuevos. El otro día me rompió una rueda de su cochecillo y tuvieron que llevar al chicuelo en el carro de un vendedor de leche. Sí, señor. Y no hay para qué decir que fue el asombro de todo el mundo. Un gentío inmenso. A Georgina ha habido que ponerla en la cuna del niño y a éste trasladarlo a la cama de Georgina. Su madre está alarmada, naturalmente. Dice que esta manera de crecer no puede ser saludable. Antes confiaba en Winkles, pero ahora ni por pienso. En fin, ya lo sabe usted. Yo creía, objetó Pensington, que usted había disminuido la dosis. Traté de disminuirla. ¿Y qué ha resultado? Que el chiquillo aúlla. Generalmente el grito de los niños es agudo, penetrante, como debe ser. Pero este chico, no sé. Desde que está sometido al tratamiento de la heracleoforbia... hizo Pensington, contemplando sus manos con más resignación que antes. Y la cosa tiene que saberse al fin y al cabo. Y hay gentes que desean conocer al muchacho y oír lo que hace. Y el caso es que relacionan este fenómeno con los pollos gigantes y las avispas, y todo el asunto gira alrededor de mi mujer, que no sé lo que pensará cuando se dé cuenta. Es muy difícil trazar un plan, dijo Pensington quitándose las gafas y limpiándolas cuidadosamente. Muy difícil. Y luego añadió con gravedad. Ese muchacho es otra prueba concluyente de nuestro triunfo. ¿Y qué prueba? Nosotros, hombres científicos, si es que yo puedo adjudicarme también el calificativo, trabajamos siempre buscando un resultado teórico, puramente teórico. Pero ahora, incidentalmente, hemos puesto en actividad verdaderas fuerzas, nuevas fuerzas. Nosotros no debemos investigarlas, ni creo que nadie pueda hacerlo. Prácticamente, amigo Redwood, la cosa está fuera de nuestro alcance. Nosotros suministramos los materiales. Justamente, dijo Redwood volviéndose hacia la ventana. Y otros practican las experiencias. Pues mientras dure toda esta confusión en Kent, yo no estoy dispuesto a molestar. Eso será suponiendo que no nos molesten a nosotros. Exactamente. Y si se empeñan en fastidiarnos con procuradores y abogaduchos de mala muerte, y con obstrucciones legales y consideraciones de tanto peso como las majaderías, le aseguro a usted que hasta que tengan un sinnúmero de especies de bicharracos como esos... Vamos, ya sabe usted, Redwood, que todas las cosas pueden encenagarse. Sí, sí. Y Redwood trazó en el aire una línea muy retorcida. Realmente, nuestro interés descansa ahora en ese muchacho, dijo Pensington. Redwood se volvió hacia su ilustre colaborador, preguntándole ¿Y qué piensa usted? Usted puede mirar el asunto con más imparcialidad que yo. ¿Qué hago con el chiquillo? Alimentarle, nutrirle bien. ¿Con heracleoforbia?
Con Heracleoforbias, sí, señor. Entonces seguirá creciendo. Según mis cálculos, deducidos del crecimiento de las avispas y de los pollos, crecerá hasta alcanzar una estatura de 35 pies. Esa es la proporción, contestó Bensington. —¿Pero qué va a hacer ese gigante con 35 pies de estatura? —exclamó Redwood pasmado. En eso precisamente estriba todo el interés del caso. —Pero es aterrador. Digo que es aterrador pensar en vestirle. Cuando haya llegado al límite de su crecimiento, tendrá que pasarse la vida solitario, como un Gulliver en medio de un mundo de pigmeos —observó Redwood. Bensington miró a su colega por encima de las gafas y dijo: —¿Por qué solitario? Y luego, con voz sombría, repitió la frase interrogativa recalcando las palabras. —¿Por qué solitario? —¿Por qué? —replicó Redwood—. ¿Pero qué se propone usted? —Digo —repitió Bensington con la satisfacción de quien ha pronunciado una gran sentencia—, digo que ¿por qué ha de hacer el niño vida solitaria? No puedo comprenderlo. —Entonces, ¿supone usted que se puedan criar otros niños como él? Y al suponerlo, no supongo nada que vaya más allá de mis investigaciones. Redwood empezó a pasear por el cuarto diciendo: —Sí, naturalmente. Se podría... Pero se interrumpió bruscamente y se acercó a la ventana murmurando: —¡Calla! ¿Pero qué ocurre? Bensington se hallaba embebido en altas especulaciones. Lo que más me interesa de todo esto, amigo Redwood, es pensar que su cerebro, según mis cálculos, se alzará 35 pies sobre el nivel ordinario de la cabeza humana. Luego, observando que su amigo no le atendía, preguntó: —¿Qué pasa? Redwood, delante de la ventana, miraba atentamente un cartelón que se extendía sobre un coche de una empresa periodística. —¿Qué ocurre? —repitió Bensington levantándose. Redwood soltó una brusca exclamación. —¿Pero qué es ello? —Nada. Hay que comprar un periódico —respondió Redwood dirigiéndose a la puerta. —¿Un periódico? ¿Para qué? —Un periódico, sí, inmediatamente. He visto algo, he leído algo de ratas gigantes. —¿Ratas? —Sí, ratas —dijo Redwood excitadísimo. Skinner, después de todo, tenía razón. —¿Y qué opina usted de eso? —Pero, hombre de Dios, ¿qué diantres voy a opinar sin haber visto un periódico? Ahí es nada, ratas gigantes. No faltaba más, sino que se lo hubieran comido. Redwood buscó el sombrero y, por fin, decidió salir sin él. Bajaba los escalones de dos en dos, y ya desde la misma escalera oyó el agitado movimiento de las gentes y el desgañitarse de los vendedores de periódicos. —¡Horrible suceso en Kent! ¡Horrible suceso en Kent! Con todos los detalles del médico comido por las ratas. ¡Horrible suceso en Kent! Un médico despedazado por las ratas en Chippenstowe. Cossar, el conocido ingeniero civil, encontró en la puerta de la habitación de aquella plácida habitación de Bensington a los dos notables profesores. Redwood tenía la hoja impresa aún húmeda entre sus manos. Bensington, empinándose sobre las puntas de los pies, leía ansiosamente por encima del hombro de su amigo. Cossar era un hombre alto, flaco, desgarbado. Parecía como si hubieran dejado a la casualidad el adherirle los miembros al tronco, y sus facciones semejaban las de una estatua prematuramente abandonada en el taller por imposibilidad de hallarle expresión. Su nariz escapaba a toda prisa hacia el lado izquierdo, y su mandíbula inferior dejaba atrás a la superior en buen trecho. Con dificultad se hubiera hallado una persona que le encontrara guapo. Cossar respiraba ruidosamente. Su cabello huía casi en línea recta, tocando tangencialmente el casco, y su voz, que dejaba oír raramente, tenía un diapasón bastante alto y un cierto matiz de amarga protesta que se observaba siempre. Vestía americana gris, muy ceñida, y constantemente se le veía con sombrero de copa alta. Al llegar a casa de Bensington, bajó atropelladamente del coche, hundió su manaza roja en el bolsillo del pantalón, pagó al cochero y subió jadeante los escalones estrujando la hoja extraordinaria en la misma actitud que Júpiter nos muestra su haz de terribles rayos. —¿Y Skinner? —preguntaba en aquel momento Bensington sin notar la llegada de Cossar.
No se dice nada de él, respondió Redwood sin dejar de leer. Estaba sin duda destinado a que se lo comieran las ratas. Quizá la mujer ha corrido la misma suerte. Es espantoso. Y luego exclamó, notando la presencia del recién llegado. —¡Hola! ¿Cossard aquí? —¿Es vuestra obra? —exclamó Cossard como un trueno agitando el periódico. Pues bien, ¿por qué no la destruís o detenéis sus efectos? ¿A quién se le ha ocurrido la majadería de vender la granja? Quemarla de punta a punta es lo que se necesita. —¿Pero qué se va a hacer? ¿Por qué? —¿Qué se va a hacer? Ir ahora mismo a casa del armero. ¿Por qué? Por escopetas. Allí hay un almacén de ellas, pero escopetas grandes, muy grandes, poderosas, como las usadas para la caza de elefantes. ¿Comprenden ustedes? Necesitamos 8 y una buena provisión de municiones. Nada, no se compra una escopeta sin municiones. Se alquila un coche y se llevan. ¿Cuál es el sitio peligroso? ¿Ulshot? Pues bien, se transportan a la estación de Charing Cross y en el primer tren que salga después de las 2. ¿Han comprendido ustedes? ¡Perfectamente! ¿Licencias? Se sacan 8 de la Administración de Correos. Licencias para uso de escopetas, ¿eh? Y no hay que tomarlo a broma. ¿Que para qué son las escopetas? Para las ratas, qué duda cabe. Y escopetas de las de elefantes, porque las ratas son inmensas. ¿Qué más? Usted, Bensington, diríjame a donde está el teléfono. Quiero avisar a 5 hombres de Helling. ¿Que por qué 5? Porque son los que necesito. ¿A dónde va usted, Redwood? ¿Por el sombrero? Vamos, hombre, qué tontería. Tome usted el mío. Lo que necesitamos son escopetas y no sombreros. ¿Llevan ustedes dinero? ¿Bastante? Bien, bien. ¿Dónde está el teléfono? Bensington, aturdido, se volvió humildemente, guiando al tempestuoso Cossard, el cual, cuando hubo terminado la conferencia, la emprendió de nuevo con el sabio. —Y ahora hay que hablar de las avispas —dijo, moviendo sus largos brazos—. Para estas, azufre y nitro, sin duda alguna. Luego, yeso. Usted, Bensington, que es químico, ¿dónde encontraremos azufre por toneladas en sacos que no sean de incómodo transporte? ¿Qué para qué? Dios me bendiga. Para ahumar el avispero y asfixiar a los animalitos. Supongo que lo mejor será azufre, ¿eh? Usted es químico. Sí, azufre. ¿No hay otra cosa mejor? Perfectamente. Usted se encarga de este asunto. Compre usted todo el azufre que pueda y nitro para que arda bien. ¿Y a dónde hay que mandarlo? A Charing Cross. Vigile usted para que no se pierda un minuto. A Charing Cross enseguida. Y con el azufre usted. ¿Falta algo? Cossard se quedó un momento pensativo. El yeso, una especie buena de yeso. Ya sabe usted, para tapar agujeros, grietas, nidos. Esto lo haré yo. ¿Cuánto? Preguntó Bensington. ¿Cómo cuánto? ¿De qué? De azufre. 1 tonelada, ni 1 miligramo menos. Bensington extendió resueltamente su mano trémula, entre cuyos dedos bailaban las gafas, y dijo: Está bien. ¿Lleva usted dinero? Preguntó el implacable Cossard. Pues hay que llevar cheques a la vista, claro está. ¿Dónde vive su banquero de usted? Perfectamente. A casa del banquero. ¿Se detiene usted un momento y que le dé 1000 francos? Cossard volvió a quedar meditabundo. Luego añadió como una bomba: ¡Y manos a la obra! Si dejamos el asunto en poder de los agentes oficiales, se ha perdido todo. ¿Falta algo más? Nada. En aquel momento se hallaban en la puerta de la calle. Cossard extendió el brazo e hizo señas a un cochero. —¿Coche, señor? —Naturalmente. Bensington, sin sombrero, atravesó el portal y se dispuso a subir al carruaje. Creo —dijo con la mano en la portezuela y echando una rápida ojeada a las ventanas de su cuarto— creo que debíamos decir algo a la prima Juana. —Tiempo tendrá usted de decírselo cuando volvamos —respondió Cossard, empujando a Bensington por la espalda—. Esos 5 auxiliares son listos, agudos, pero no hay que dejarlos que tomen iniciativas en nada. ¿Oye usted? En nada. ¿Y esa prima Juana? En efecto, sí, la conozco. Al diablo con las primas Juanas. El país está infestado de ellas. Yo supongo que tendré que pasarme toda la bendita noche viéndolas hacer lo que ellas saben muy bien que tienen que hacer después de todo. Cossard sacó su reloj y, volviendo a sus nerviosas meditaciones, calculó que había tiempo justo para entrar en un restaurant y tomar alguna cosa antes de buscar el yeso y dirigirse a Charing Cross.
El tren salía a las 3:05, y Cossard llegó a Charing Cross a las 3:45, hallando a Bensington en acalorada discusión con 2 agentes de policía, con el conductor de azufre a su lado, y a Redwood entre los equipajes, discutiendo también respecto de las municiones. Los empleados exigían no sé qué cosas para dar salida a las mercancías, y los agentes no sabían nada de todo aquello, ni se creían con autoridad para resolver el conflicto. Cossard respiró ruidosamente. Veía que el tiempo estaba contando para lo más esencial y tomó rápidamente una decisión. Buscó al jefe de la estación, que se hallaba en un lugar obscuro y apartado. Le cogió por un brazo y comenzó a recorrer con él las dependencias, dando órdenes en su nombre hasta que toda la impedimenta se halló fuera de la estación, saliendo él también a toda prisa antes de que el asombrado jefe pudiera darse cuenta exacta de que estaba cometiendo una descarada violación de la sagrada rutina que invade las estaciones. Cuando Cossard hubo desaparecido, el jefe, acariciándose con mimo el brazo prisionero, preguntó sonriente y con el entrecejo fruncido: «¿Quién era ese?» «Un caballero, señor», respondió un mozo. «Viajan en primera». «Pues bien, ya le cogeremos. A él y todo lo que se ha llevado». El jefe se restregó el brazo con satisfacción, y cuando, deslumbrado por la luz del día, volvió lentamente a la oscuridad de su puesto en aquel digno retiro en que los altos empleados de Charing Cross se amparan contra las indiscreciones de la vulgaridad, aún seguía sonriendo de un modo especial que le hacía fruncirle el entrecejo. Lo que había ocurrido fue como una revelación de su poder, aun a despecho de la rigidez del brazo. El jefe hubiera deseado que en aquel momento le hubiesen visto esos comodones periodistas que critican sin descanso la administración de ferrocarriles. Fin de la sección 4.